Muy buenas de nuevo, bienvenidos a mi canal. Yo soy Gloria y esto es Belly del Bus, mi rinconcito para hablar de libros. Y bueno, hoy quiero hablaros de mis lecturas de marzo, abril y mayo, de 3 meses. No sé si la verdad voy a hacer un vídeo completo de todas las lecturas o lo voy a dividir en dos porque quiero hablar más o menos de forma resumida, pero tampoco tan escueta, de alrededor de 11 o 12 libros. Entonces se me va a hacer un vídeo hiper largo y yo no quiero que se vuelva así, así que puede que lo divida en dos partes. La verdad es que estos 3 meses me he encontrado de todo, lecturas que me han gustado mucho, otras lecturas que me han decepcionado y me han dado ganas de tirar el libro por la ventana. Y bueno, hay de todo. Es verdad que no he podido hacer reseña de todos los libros, tampoco tenía intención, pero bueno, voy a hablaros un poquito de todos y voy a ser breve para no liarlos tanto. y bueno, voy a empezar por la primera. La primera lectura es Donde yo termino, de Sophie White. Esta lectura la empecé a finales de febrero, pero lo metí en marzo porque lo terminé en marzo. Y bueno, de este libro ya hice un vídeo, una reseña, que fue el último vídeo que subí, creo, si no el antepenúltimo, pero bueno, ya está subida en el canal. Y la verdad es que me gustó mucho todo lo de esta editorial, la verdad que no me decepciona en absoluto, siempre tengo algo que recalcar. Y bueno, de forma así resumida os voy a contar de qué va. Su protagonista es la joven Aileen, que vive en una pequeña isla en Irlanda, creo que era, en la costa de Irlanda, donde se siente un poco aislada. Ella vive con su abuela y con su madre, que está postrada en una cama. Ella la denomina la cosa de la cama, y lo único que quiere es vivir una nueva vida un poquito más normal de lo que ella considera, porque bueno, allí se sienten aislados, no hay una buena comunicación y bueno, todo cambia cuando a la isla llega Rachel y su bebé. Puedo decir que es una obra bastante dura, que transmite una impotencia grandísima, esa sensación de estar pues en soledad, sufriendo en silencio y bueno, aspirando a cambiar un poco la vida en la que tiene, en la que se siente un poco esclavizada. Es un libro que toca pues, temas de salud mental, de infancia, de maternidad, de soledad. Y bueno, una historia que de verdad que te perturba muchísimo y te clava mucho en la mente. La recomiendo si os gusta este tipo de lecturas que son reflexivas, que la protagonista va cambiando conforme va avanzando la historia, su vida va tornando de gris a negro y bueno, también pues toca temas de violencia y cosillas así más delicadas que te puede de verdad impactar. La siguiente lectura es El vampiro de Polidori. No tengo una edición concreta, lo estuve leyendo en un tomo de anotados, creo, de vampiros, de la edición Akal, que dejo aquí la imagen. Esta historia surgió de una propuesta que Lord Byron hizo en su estancia en Villa Diodati, que si no la conocéis, pues bueno, hubo un momento en que varios autores, entre ellos John William Polidori, Mary Shelley, Lord Byron y Percy Shelley se reunieron en esa mansión suiza. Y bueno, debido al temporal, pues Lord Byron propuso a ver quién era el que escribía el relato de miedo el mejor relato de miedo. Cerraron allí durante unos días y fue cuando Mary Shelley pues, escribió Frankenstein, esa obra que tanto me gusta y que es una obra maestra. Y John William Polidori escribió El vampiro de Polidori. Esta obra de Polidori personifica a la figura del vampiro como un ser seductor de gran elegancia que va atrayendo y engañando a la gente. Este personaje se llama Lord Ruthven, que es un personaje como muy oscuro y seductor
pero que a la vez despreciable, que hace amistad con un joven y ambos emprenderán como una especie de viaje un poco inolvidable. Una historia cortita, es un relato gótico muy interesante, muy elegante, que refleja pues la base del mito del vampiro, pero que desde mi punto de vista pues se queda un poquito flojo en cuanto a profundidad del personaje. También lo he notado un poquito predecible, pero bueno, aún así lo recomiendo, ya sea para quien le guste el tema de vampiros o por curiosidad. Es un relato corto que se lee muy bien, tiene una narrativa muy ágil. La verdad, yo tenía muchas ganas de leerlo porque tenía por ahí un pendiente y no me arrepiento en absoluto. La tercera lectura que estuve leyendo fue Crisálida de Fernando Navarro, esta novela que ha causado un boom en este año. Lo primero que me llamó la atención sin duda es su apariencia física, esta edición con su cubierta con raíces y hojas. Y bueno, también me llamó la atención porque bueno, el autor es de Granada, yo lo conozco de otros libros que ha publicado y bueno, pues me llamó mucho la atención, tanto que se hablaba de ella, pues quería saber cuál es mi opinión. Me gustaría haber hecho una reseña aparte de esta novela, pero sé que está Instagram plagada de ella porque bueno, es una novedad y todo el mundo la ha leído y tal, así que no me voy a expandir mucho. Hay muchas que podéis ver si queréis ahondar un poco más en la novela del autor. Y también la verdad que recomiendo mucho sus entrevistas, las entrevistas que tienen por internet y también las que hay colgadas en YouTube, pues las recomiendo porque él cuenta ciertas cosillas de la novela que te pueden dar como un aire. En Crisálida nos encontramos con nuestra protagonista, que es Nada, que se despierta en un sanatorio de salud mental y allí poco a poco va recobrando la memoria. Ella nos narra la historia de Padre, el capitán, que es su padre, que es una persona que decide llevársela tanto a ella como a sus hermanos y a la madre, pues a vivir fuera de la civilización, totalmente al campo, a la naturaleza, vivir libres, en libertad, sin normas y en contacto directo con la naturaleza y lo que es la vida primitiva. La cosa es que ellos pues pasan a ser víctimas de los deseos y orgullos de su padre, el capitán. Realmente es desgarradora, es muy salvaje y como todo pues lo que vive la protagonista, todo lo que vive la protagonista, esa vida primitiva y salvaje, nos lo detalla muy bien aquí el autor. Nos cuenta cómo vivía su familia entre furgonetas, tiendas de campaña, harapos, con el único objetivo de poder sobrevivir día a día. Me sentí muy triste cuando las estaba leyendo, es imposible no echar lágrimas y una impotencia. La protagonista aquí juega un poco con nosotros también porque no sabes, sobre todo ya llegando al final, si lo que de verdad lo que ella cuenta es cierto o no, te crea esa gran duda y ese final tan abierto, ¿no? En el que cada uno puede sacar sus propias conclusiones de lo que ha ocurrido. Pero la verdad es que te deja una gran herida, te deja el corazón hecho añicos. Los temas principales que aquí se narran pues es la salud mental, la importancia de una buena infancia, del apego seguro de los padres, también las adicciones, el consumo de sustancias, la importancia de la figura paternal y maternal con esos niños, valores emocionales también, esa infancia robada que siente Nada. Y bueno, también el tema del pasado. Sabemos que los traumas de la infancia, cuando uno es adulto, pues los lleva arrastrando
Y este es un claro ejemplo de una historia en el que eso ocurre. Como curiosidad, aquí ya el autor contaba que esta historia en un principio iba a ser para realizar una película, porque además de escritor también es guionista, pero debido a la abstracción y el tema que trata Crisálida, pues le resultaba un poquito más complicado adaptarlo a la gran pantalla o bueno, lo que es el cine. Y de ahí salió Crisálida como una novela en vez de como algo cinematográfico. Y por ese punto me dio a mí por reflexionar que a muchos lectores puede que no le haya del todo convencido esta historia por la abstracción que ello contiene. Tiene unos elementos que cuesta difícil visionar, dejando como un final poco despejado y una interpretación que puede, pues, que no a todos los lectores guste. A mí la verdad que me ha encantado, a mí me gusta mucho que algunas novelas pues terminen así, que tengan esa visión abstracta y que puedas interpretar tú lo que según a ti te ha convencido de la historia. A mí la verdad que ha sido una novelaza, me ha gustado muchísimo, se ha quedado en mi top de mejores lecturas de este año. No sé si se quedará la primera, la segunda o la tercera, no lo sé, porque todavía quedan muchísimos años. Me gusta este tipo de historias abstractas, folk horror, de la pérdida de la infancia, de ese abandono, de esos límites que no sabes si lo que cuenta es real o es producto de su imaginación. Pues Crisálida es un gran ejemplo y que puede que si os guste ese tipo de historias también te pueda gustar. Bueno, llegamos al cuarto libro, es Zotic de Cass Aston Smith, de la editorial Aurora Dorada. De este libro ya creé una reseña que la dejo etiquetada por aquí o por aquí, no sé, porque si no voy a hacer este vídeo eterno. Y bueno, en este libro se centra en el ciclo de Zotic de Cass Aston Smith, unos relatos que nos muestra cómo un mundo vuelve a ser primitivo. La tecnología se olvidó, vuelven las religiones antiguas, la adoración de dioses, la presencia de cacodemonios, lamias, doncellas, esqueletos, momias, brujos, hechiceros, cacodemonios, bueno, de todo. Las historias la verdad que me gustaron un montón todas ellas, es que te envuelven, te transportan directamente al mundo de Zotic. Construye unas atmósferas increíbles que ningún otro autor ha podido a mí transportarme tan adentro. Lo escribe todo y lo detalla de una manera muy elegante, muy poético, y en donde cada paso que vas dando en estas historias, en estos relatos, ves cada vez como el mundo se va pudriendo más y más. Así que nada, si os gusta el autor, aquí está la obra completa de este ciclo, del ciclo de Zotic. Tiene poemas, tiene relatos, tiene una obra de teatro, vamos, que todo lo que existe ahora en castellano de Cass Aston Smith está en esta edición y la verdad que la recomiendo muchísimo. Y bueno, voy a dejar también la etiqueta por aquí por si queréis ver un vídeo exclusivamente de este libro. El siguiente es Matrioska de Carlton Melly III de la editorial Orsini Press. Otro libro del que hice una reseña exclusiva en el canal, que os la dejo por aquí. En Matrioska nos encontramos con su protagonista, que es Ben, del que está enamorado de una muñeca matrioska. Esta muñeca matrioska es como una subespecie humana de matrioska y que dentro de ella como que van saliendo otras personalidades. Es todo muy abstracto, pero es que el género bizarro es así. Y bueno, Ben está perdidamente enamorada de ella y para poder casarse con ella y que su familia y su entorno la acepte, pues tienen que encerrarse durante unos días con ella para poder conocer y enamorarse de todas las capas de Inari. Una novela extraña, muy extraña, del género bizarro, con una metáfora sobre el tema de las relaciones amorosas que me gustó bastante. La verdad es que es muy curioso como ese objetivo que tiene Ben de enamorarse de todas sus personalidades, que son todas totalmente diferentes. Y bueno, os dejo por aquí por si os interesa la reseña completa, por si os gusta y os da curiosidad. Muy buenas, soy Gloria del futuro.
Me meto por aquí para deciros que no digo el libro que voy a hablar ahora en ningún momento. El siguiente libro es Victorian Psycho de Virginia Feito. Así que nada, os dejo con mis comentarios. Es un libro de los que me he reído muchísimo, me lo he pasado genial. Y es que la protagonista convierte la obra en un auténtico espectáculo escandaloso y sangriento. Da a Winifred Nathie, que es una institutriz que la familia Pons contrata para el cuidado de sus hijos. Lo que no saben es que esta institutriz pues, es una psicópata de cuidado. A través de sus pensamientos sabemos en todo momento todo lo que pasa y todo lo que ocurre a través de esos pensamientos sin ningún tabú, e incluso puede llegar que los actos que ella hace no son propios de una institutriz de la época victoriana, porque sí, es una historia que se sitúa en esa época, aunque un punto negativo que le he visto es que a mí durante la historia no me ha transportado a esa ambientación, ya sea porque se centra simplemente en los pensamientos de Winifred y todo lo que pasa en su vida mientras está en la estancia de los Pons, o simplemente por la manera que tiene la autora de detallar cómo se expresa Winifred, que es de una forma muy vulgar, que hay momentos y hay escenitas que a mí me han sacado de contexto totalmente. Sí, es verdad que la historia engancha muchísimo. Yo no sé si me la leí en pocos días, porque es que te engancha. No sé si es la manera que tiene de narrarlo, la manera que tiene de Winifred de expresar todo lo que ve y esos pensamientos sin tabús, directos, sin tapujos y sin nada, que es que cómo conocer los pensamientos de una psicópata en voz alta y sin ningún tipo de tapujo, y bueno, ya como broche final ese escándalo sangriento que pone la brecha. Sí, es verdad que otro punto negativo que le he visto a esta historia, además del tema de que te saca de contexto, es que desde el principio ya se conoce qué es lo que va a pasar. Entonces, pues ahí te quita esa chispa de intriga y misterio que la podían dotar y bueno, pero aún así, si la leéis, verás que os lo voy a pasar genial leyéndola. Puedo que os guste, puedo que no, a mí me ha gustado, me he divertido muchísimo, posiblemente sea porque necesitaba leer una obra así en ese momento, posiblemente, pero la verdad que no me arrepiento por nada de haberla leído. Otro libro que leí en lectura conjunta fue La vegetariana de Han Kang, esta autora que ganó el Premio Nobel de Literatura el año pasado. Y bueno, la verdad es que no sabía con qué me iba a encontrar, no quería leer muchas reseñas sobre esta historia. Y creo que una buena otorgación a ese premio debido a la manera que tiene de expresar y de narrar las debilidades de la sociedad coreana y también de esos traumas sensibles, elementos sensibles humanos. Han Kang nos presenta en esta obra la vida de Yeonji, no sé cómo se pronuncia. La historia está narrada desde tres personas diferentes, que no es la propia protagonista. No hay voz protagonista, la historia solamente la conoceremos a través de su hermana, su cuñado y de su marido. En esta historia ella decide volverse vegetariana y bueno, pues su entorno pues no lo acepta, no quiere ver ese cambio, no quieren aceptar ese cambio que Yeonji quiere hacer. Y bueno, en esta historia descubriremos poco a poco esa metamorfosis que genera dentro de Yeonji de manera así como espiritual, que hace distanciarse de su vida pasada y empieza a unirse a la naturaleza hasta el límite de llegar a la autodestrucción. La verdad es que la historia de Yeonji es muy agobiante y muy violenta. Es que es como sentir lo que ella siente, porque claro, al verlo desde tres perspectivas diferentes, cada uno tiene una visión y en cada una ocurren unas cosas diferentes
que poco a poco vas comprendiendo lo que de verdad va cambiando en Yeonji. En esta novela trata el tema de la sociedad, bueno, cómo está la situación de la sociedad coreana, esa presión social, esa transformación que uno siente de vida, de forma tanto física como espiritual e interna. Y la verdad que recomiendo su lectura si os gusta este tipo de historias reflexivas, pero sí os aviso que es una historia bastante dura, muy cruda, y que la verdad a algunos lectores puede dolerle, pueden sentir ese dolor que Yeonji siente, esa incomprensión que le va generando y bueno, y esa violencia por todos lados que recibe. La recomiendo mucho si os gusta este tipo de historias, pero bueno, es una historia dura. Llegamos a Raw Blood de Catriona Ward, de la editorial Runas, que pertenece a Alianza. La verdad es que me sabe un poquito mal decir que esta historia no me ha convencido del todo. Me encanta Catriona Ward, me encantó mucho en La casa al final de Needle Street, ese terror psicológico con el que la autora juega contigo. Pero en esta historia, en cambio, pues no me ha gustado tanto. En esta novela nos encontramos con Iris y su padre, que son los últimos miembros de la familia de los Villarca, que viven en la mansión de Raw Blood. Esta mansión tiene como una especie de maldición en el que las personas que vivan aquí de generación en generación van aplicándose esa maldición, como que la van heredando. Y también pues tienen que cumplir una serie de normas que si te alejas de las raíces de Raw Blood, pues como que te vas degenerando, vas enfermando, incluso puedes morir. Iris decide romper las reglas y alejarse de Raw Blood hacia lugares desconocidos. Lo que más me gustó de esta historia es la ambientación, ese misterio que engloba Raw Blood en sí, pero ese misterio en sí iba y venía. Pero a mí no me terminó de convencer del todo su tipo de narración, porque fui notando que conforme vas avanzando con la historia, el tipo de narración como que va cambiando y ya no me llegó del todo a convencer, e incluso había partes del libro que me han resultado del todo tediosas. Casi iba a abandonar el libro porque digo, es que no me está convenciendo, no me está enganchando, no me está creando ese misterio, esa inquietud que suele generarme este tipo de historias góticas, ¿no? Porque en sí es una historia gótica. Quise abandonarlo al 60%, pero bueno, seguí con la esperanza de encontrarme un final que de verdad merecía la pena. Y al final, pues bueno, no estaba del todo mal, fui notando que es una historia cíclica. Pero sí es verdad que me costó convencerme de querer seguir leyendo. No sé si puede que al ser su primera novela pues juegue un poco en su contra, pues posiblemente sí. A mí del todo no me ha convencido. Creo que le di 3 estrellas, no sé si 2,7 o 3 estrellas. La ambientación me gustó muchísimo, pero sí es verdad que esa narración me resultó muy tediosa, me costó muchísimo avanzar con la historia, cogerle ese misterio, esa ganas de seguir leyendo. Yo que vosotros le daría una oportunidad si os gusta esta historia. Yo le voy a seguir dando oportunidad tanto a Sandal y a Bahía del Espejo y a La Pequeña If, así que tengo obras para darle oportunidad de nuevo a Catriona Ward. Bueno, por fin puedo decir que ya he leído esta novela. Se trata de El secreto, de Donna Tartt. No la tengo en físico, quise comprármela en físico, pero fue imposible, así que la leí en digital. Bueno, la verdad que tenía muchas ganas de iniciarme en esto del Dark Academia, pero sí es verdad que me esperaba mucho más de esta obra. Me duele decirlo porque tenía las expectativas muy altas, pero me esperaba mucho más. Esta obra empieza con un crimen que la verdad que te crea ese misterio que dices, ¡hala! ¿Qué va a pasar, no? Y luego vamos conociendo la historia desde el punto de vista de nuestro protagonista, que es Richard. Richard es un joven que consigue una beca para estudiar en la Universidad de Hampton,
que es una universidad que le gustaba, que ansiaba querer estudiar allí. Llegar allí tiene la curiosidad de cursar un griego, pero se da cuenta de que el curso de griego lo forman como un grupo exclusivo de estudiantes con un profesor que es el que elige quién forma parte de ese grupo. Él se obsesiona totalmente por querer pertenecer a ese grupo exclusivo hasta que llega el momento y lo consigue. Aún así, es un chico que ya metido en el grupo y hablando con otros estudiantes no habla mucho de su vida ni de cómo es en sí. El narrador principal hace muy bien su trabajo, refleja muy bien ese lado de la gente cuando intenta querer permanecer o ser parte de algo importante, de un grupo. El resto de los personajes en sí no me han caído del todo bien, sea por su prepotencia, por ser tan etilistas y tan exagerados y tan pijos en ese sentido. Pero bueno, si tuviera que elegir uno de esos miembros al que en mi caso yo me acercaría sería a Henry. Creo que es con el único que he podido empatizar de ese grupo y con el que más o menos se puede hablar. Me ha resultado un libro bastante interesante. La verdad que el autor hace muy bien su trabajo en dotarle a cada personaje de una personalidad fuerte y que todos de ellos hacen como un papel en esta historia. Incluso el narrador suele resultar también poco fiable. Llega un momento que, claro, al esconder cómo es su origen, como que parece que juega a dos bandas. Pero sí es verdad que es una obra de la que me esperaba una estética mucho más académica. Hay también situaciones que me parecieron muy absurdas y poco empáticas, sobre todo a la hora de... Es que tampoco quiero contar mucho porque si no os desvelaría la historia en sí. Pero puede ser que las expectativas hayan jugado en mi contra, puede ser que sí. Había escuchado muchísimo hablar de esta novela, que le había gustado a un montón de gente. Pero bueno, a mí me ha costado mucho empatizar con la gran mayoría de personajes. Los he visto muy frívolos, muy prepotentes, muy exagerados en muchas escenas. Y bueno, el abuso de elementos poco banales como el tema de la sustancia o el consumo de tabaco, incluso detallando. Cuando lo consumes como que no le he dado yo mucha importancia al grosso de la trama. Es lo que me ha parecido de la historia y de todas maneras me encantaría seguir leyendo este subgénero o género, no sé el de verdad qué es, pero hay varias novelitas ahí que les tengo el punto de mira y que puede que a lo mejor pues me pueden gustar más. ¿Y yo lo recomiendo? Pues claro que lo recomiendo. Yo recomiendo todos los libros. Cada uno tenemos que jugar por nuestro propio gusto. Así que si os gusta el tema así de adolescentes, que hay un crimen, ese misterio, pues sí puede que os guste. En mayo, en el club de lectura que tengo en Fable, Villa Diodati, la aplicación de club de lectura, que si no lo sabéis os dejo el enlace abajo, donde todos los meses votamos y comentamos las lecturas. Bueno, pues en mayo leímos a Guy de Maupassant, te dejo por aquí un ejemplo, porque la verdad leímos el Orla, sino que también leímos Aparición y la cabellera. Aparición trata sobre una figura que se le aparece a un marqués, en él se reflejan los intereses propios del autor, de Guy de Maupassant, como la inquietud, el miedo y esas sombras que le persiguen constantemente hasta llegar a un estatus de locura y de alucinación. Recordaron este relato, el de Aparición, me recordaron mucho a esos relatos del romanticismo en el que se refleja el tema paranormal, de esas sombras que te aparecen en habitaciones o que te hacen a ti enloquecer, pues es un claro ejemplo de tipo de relato. Al Orla es un cuento corto, yo lo considero un cuento corto, narrado en formato de diario, en el que se refleja perfectamente el descenso a la locura y del delirio del protagonista. Otro también relato que refleja perfectamente esas inquietudes y ese miedo del autor, porque fue a raíz de leer este relato cuando me empecé a interesar por la biografía de Guy de Maupassant y vi perfectamente cómo
estos relatos o estas obras reflejan perfectamente la vida que ha tenido. La primera versión del 1886 la vi mucho más concreta, más directa, en el que se palpa mucho mejor eso paranormal, esa parte sobrenatural, y también la inclusión de un elemento que en el de 1887 no se ve. No os lo voy a decir para que podáis descubrir de qué elemento se trata, porque si no os haría otro spoiler. Pero aún así, ambos, tanto la de 1886 como la de 1887, la recomiendo porque incluso leerlas las dos son cortitas para poder ver la diferencia, pero vamos, refleja perfectamente esos excesos, esas obsesiones del autor en los personajes. El último relato que leímos fue La cabellera, que es un relato verdaderamente turbio, también lleno de locura y de obsesiones, tanto que roza a la necrofilia. Es un relato que se puede tocar, se puede oler, se puede palpar perfectamente. Eso puede ser que por muchos lectores pues no les guste. A mí me recordó un poco al Necrófilo, la obra de Gabriel Whitcomb. Y bueno, en sí todos los relatos de Guy de Maupassant me gustaron mucho y reflejan perfectamente cómo su vida fue degenerando, pues eso, reflejan las obsesiones, los miedos, las inquietudes, esa locura, la salud mental, esos delirios que tenían, las alucinaciones. Así que no dudaré de seguir leyendo a este autor. Y si a ti también te gusta, a vosotros también os gusta este tipo de relatos de cómo los protagonistas pues, vuelven en una locura continua, es desesperante, pues la recomiendo también. Uno de los últimos libros que leí fue Cuentos de hadas crueles, de la editorial Horror Vacui. Y bueno, este en realidad es un libro proyecto, podría yo considerarlo desde mi punto de vista, porque la verdad que lo que hay aquí me ha gustado muchísimo. Es un libro que la verdad que voy a recomendar durante todo este año. Otro libro que se ha convertido en uno de mis favoritos de este año. Puede ser que por el trabajo que conlleva detrás o por el contenido en sí. El libro para mí ha sido como reencontrarme con ese yo que me encantaba leer esos cuentos populares y destriparlos hasta encontrar ese origen de ellos, porque sí, todos los cuentos populares que hoy en día conocemos o que nos exponen, pues no son de verdad el origen. Están azucarados, están modificados, están puestos y adaptados a la sociedad en la que vivimos. Encontrar el origen de esos cuentos es un trabajo arduo, complicado, y aquí Horror Vacui ha hecho un trabajazo. La realidad de muchas de esas historias vienen del boca a boca de muchas mujeres, analfabetas, vagabundas, aristócratas, madres, abuelas, en sí, del populacho en sí, que necesitaban de alguna manera expresar esas inquietudes, sus problemas, esos miedos hacia la situación en la que ellas vivían, y bueno, le otorgaban el escribir esas historias imaginativas, esa sabiduría a los hombres, autores, para que ellos los pudiesen reflejar por escrito. La imaginación de estas mujeres es increíble, no te puedes imaginar el nivel de crueldad de muchas de estas historias que dan, es que son terroríficas, son violentas, son sangrientas, hay venganza, hay mentiras, también hay magia, no sé, hay infidelidad, no sé, reflejaban en sí todos esos problemas, esos miedos, esas inquietudes que tenían esas mujeres y que de alguna manera tenían que sacarlo dentro, tenían que sacarlo de dentro de ellas. Es verdad que no quiero hablaros mucho de esta obra en sí, porque quiero hacerle una reseña aparte, hablando de las inquietudes y de esta edición en sí, que me parece una pasada, es una verdaderamente joya, y es que os lo recomiendo hasta la saciedad. Si os gustan los cuentos populares, el origen de ellos, la verdad de cómo son los cuentos populares, que no son nada comparables azucarados a los que hay hoy en día, os recomiendo mucho su lectura, porque además están comentados, están anotados, y como que te hace ver mucho más allá
de lo que la propia historia cuenta. Por último, ya terminando por fin este eterno vídeo, os quiero enseñar un libro que, aunque no sea de ninguna novela, ninguna antología ni nada de por el estilo, sí que entra dentro de los libros que he leído en el mes de mayo, creo que fue, y es El diablo en el arte, mitos y leyendas, de Alix Paré, que es una historiadora del arte. Pues sí, básicamente el libro va de eso. Es un libro que recoge varias obras en el que representan la figura del diablo en ellas, de eso, por la manera que tiene cada artista de expresarlo, y la verdad que está muy bien. Comenta cada obra de una manera concisa, también el tema de los mitos, la leyenda, el origen de temas como Leviatán, el tema también religioso, la decoración, el diablo romántico, el número del 666, en fin, engloba todo un poquito la figura de diablo en sí, en diferentes obras de arte, tanto en pintura, escultura. Me da mucha curiosidad, me inquieta mucho este tema. No es el primer libro que tengo de ello, tengo varios, pero bueno, es la primera vez que hablo de esto por aquí. Tengo también Las brujas en el arte, que hablaré de ella en otro vídeo. Y nada, también los quería recomendar si también tenéis esa inquietud, esa curiosidad de saber qué nos dicen esas obras de arte y qué simbolismos hay, qué hay detrás de cada cuadro. Pues lo recomiendo, la verdad, porque es un librito finito y la verdad es que está bastante bien económicamente. Y es tapadura, a color, vamos, que están bastante bien. Todos estos libros son los que he leído, bueno, más, lo que pasa es que los que están en digital no están aquí. Todos estos libros son los que he leído y he disfrutado estos 3 meses. Me encantaría saber si habéis leído alguno de ellos, si los tenéis, si tenéis pensado leerlo, si os han gustado, si no os han gustado, cuál es vuestro punto de vista. En caso, yo me despido dando las gracias un vídeo más por acompañarme en este pedazo de vídeo que he hecho hoy. Si os ha gustado, pues darle a like para saber que os gusta este tipo de vídeos. Si no queréis perderos ninguno más, podéis suscribiros, darle a la campanita. Y bueno, si no queréis perderos qué es lo que estoy leyendo, qué es lo que voy compartiendo, las reseñas y eso, podéis seguirme en mis otras redes sociales. Si queréis leer conmigo en alguna lectura conjunta del club, también lo tenéis abajo en Fable. Si tenéis alguna duda me podéis escribir. Y nada, seguimos leyendo, disfrutando de estas lecturas y ya nos vemos en otro vídeo. Chao.